Paz de Cristo, hermanos, el pastor Marcos Canales, Casa de Misericordia. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí una vez más, orando que sus vidas sean bendecidas, que Dios los cuide. Quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Estaremos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? El versículo 2. De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo vivimos? Viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deschezado, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Estamos leyendo y la semana pasada hablamos de la justificación y yo quería hablar ahora de la santificación. Cuando Dios, la conexión que tenemos con Dios, la tenemos en su muerte, en la muerte de Jesús. Y cuando Jesús muere, él tiene, podemos decir que Dios nos odia, sino que Él es amor. Hablamos que Dios es amor, no tiene amor, es amor. Entonces no podemos decir que Dios nos odia, pero Él odia al pecado. La razón que sabemos esto es porque Él conoció y antes del fundamento, antes que todo el mundo fuera hecho, Dios ya sabía que íbamos a pecar. Dios ya sabía, el plan ya estaba puesto. Y sabemos que cuando Jesús vino a morir, vino a morir por nuestros pecados. Cuando Jesús caminó en esta tierra, tuvimos podemos conocer su palabra, sus enseñanzas, cómo Él sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, y podemos ver toda su vida. Pero la razón crítica o la razón principal fue que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y entendamos que si su muerte nos ha justificado, entonces, y nos ha borrado del pecado, entonces nosotros tenemos que santificarnos y huir del pecado. Hay que tratar de vivir una vida que agrada a Dios, que podemos decir: Señor, yo te quiero agradar con mi vida, yo te quiero agradar con mi vida. Muchas de las veces hay muchas personas que pueden hablar, que tienen palabras grandes, que pueden, y eso sí, eso es alabanza. Pero nuestra adoración es agradar a Dios. La adoración no es canto, es un estilo de vida. Cuando yo voy a santificarme, tengo que estar santificado, tengo que huir, alejarme del pecado. Jesús ya pagó el precio por el pecado que yo hago. Ahora mi parte viene en alejarme del pecado, huir de las cosas que yo sé que no me van a ayudar. La Biblia dice huir al diablo y resistir al diablo y él huirá. Y muchas veces decimos, pues yo trato de resistir, yo trato de hacer esto, pero si nosotros no nos alejamos del pecado, el pecado siempre va a ganar, porque somos débil, porque a veces no tenemos
la suficiencia de oración, de ayuno, de la palabra de Dios. Y sabemos que la crucifixión fue un proceso de sufrimiento, fue una muerte persistente, que sabemos que fue algo que nos debe de dar a nosotros aliento. El aliento que Jesús murió por nosotros, y porque Él hizo eso por mí, ahora yo voy a hacer algo por Él. Y voy a vivir una vida que va a agradar a Dios. Va a agradar a mi Dios. Porque Dios me ha justificado y me ha santificado. Ahora yo tengo que vivir una vida santificada. Leemos que si yo me alejo del pecado, el pecado no puede tomar mi vida, no puede tomar control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de todo lo que yo soy. Porque cuando Jesús vino a morir por mí, no nomás murió por mi corazón, sino que murió por todo lo que yo soy, mente, sentimientos, pensamientos, todo lo que tenemos, todo lo que sentimos. Tenemos que entender que necesitamos implicar una nueva vida. Necesitamos implicar que hemos cambiado. Necesitamos enseñar que hemos sido justificados por nuestra santificación, porque el único que puede justificarnos y santificarnos es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo dejo ir de las cosas del pecado que me atan, que me detienen, que a veces me ponen carga, entonces yo mismo estoy diciendo, yo he decidido seguir a Cristo y voy a huir de estas cosas. Voy a implicar una nueva vida. Y todos muchas las veces pensamos que una vida nueva vamos a cambiar prontamente, y tenemos que entender que la palabra de Dios dice, venid a mí todo el que esté cansado y yo os haré descansar. Yo sé que ahorita en estos tiempos, o no en nuestros tiempos, en nuestra vida, vivimos una vida y a veces estamos cansados del trabajo, los diles, de los problemas, pero Dios nos ha dado. Yo te quiero dar una nueva vida. Yo te quiero dar algo que nadie más te puede dar, que nadie más puede traer a sí mismo. Entonces, de una manera, la vida cristiana se trata total de la santificación. Cristo ha terminado el trabajo que empezó dentro de nosotros. Entonces, es tiempo que uno diga, yo voy a cambiar. Yo voy a dejar el hombre viejo, el viejo hombre que antes era. Y es difícil, hermanos, porque las cosas que a veces nos detienen son como unas muletas para nosotros, como que no podemos caminar sin ellas. Y siempre regresamos a eso, tomamos un paso, pero no podemos, tenemos miedo o caemos otra vez, vamos para atrás. Pero hermanos, Dios nos ha dado, Él está terminando el trabajo que empezó dentro de nosotros. Entonces, para ser santificado, tengo que yo huir del pecado. Jesús ya pagó para borrar todo. Ahora mi parte es huir del pecado. No decir, ay, el diablo me trae. El diablo no te trae, porque tú no eres del diablo. Tú eres de Dios. Jesús ya pagó el precio por ti. Entonces el diablo nunca te puede traer. Lo que tú le das oportunidad, Él toma. El libro de Génesis habla cuando Dios está hablando con Caín. Le dice, el pecado está a la puerta, esperándote para dominar. Entonces quiere decir que siempre va a estar allí, pero si yo no lo dejo que me domine, si yo no voy buscándolo, si yo no voy y no dejo que entre a mi vida, entonces yo voy a vivir una vida nueva y Dios puede terminar el trabajo que ha empezado conmigo. Filipenses 1:6 dice, estando confiado de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces sabemos que Dios ha empezado una buena obra y la quiere terminar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. No es tiempo de culpar a todos los demás. No es tiempo no, es tiempo de decir, Señor, perdóname, Señor, quiero que tú vivas en mí, quiero que tú estés y tú reines en mi vida. Quiero que seas. El libro de Mateo nos declara santos y ahora intentamos vivir vidas santas. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acuérdense, cuando Jesús está en mi vida, Él es perfecto. Pero Dios no va a ser un conviviente en tu corazón. ¿Tienes a Dios o tienes al pecado? Tú decides, porque Dios nunca toma ventaja de nadie. Hermano, Dios te quiere levantar, Dios te quiere, ya te ha perdonado, Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Dios quiere darte las cosas que tú has pedido, pero Él no puede darte si tú no lo dejas que entre a tu corazón. Muchas de las veces queremos, Señor, bendíceme, bendíceme, y queremos estar en el pecado, pero el Espíritu Santo nunca va a caer sobre el pecado. El Espíritu Santo quiere caer sobre tu corazón, que está humillado, que está contrito, que dice, Señor, perdóname. Debemos tomar y como cristianos debemos cooperar con el trabajo de Dios dentro de nosotros. Y darle oportunidad que Él trabaje de nosotros. Y Él puede entrar. Y hay que decirle, hay que venir a Él y pedir perdón y decir, Señor, santifícame, entra a mi vida, entra a mi corazón, límpiame, que quede blanco como la nieve, que no haya ningún odio, que no haya ningún celo, que no haya cosas depresión, ansiedad, tanto que podemos tener. Dios quiere entrar a nuestra vida y limpiarnos y quedemos libres, vivir libres, poder levantarnos. Y aunque estemos en esto lo que está sucediendo, podemos decir, yo estoy una vida contento, yo vivo una vida contenta porque Dios vive en mí. Zacarías capítulo 13 versículo 9. Y meteré en el fuego la tercer parte y los fundaré como se funda la plata y probarleos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, si usted lee esto, dice, Él invocará mi nombre. El hijo pródigo sabía que su padre lo amaba. Estoy seguro que el hijo pródigo ya al último dice, me levantaré, iré a mi padre. Él sabía que su padre le iba a perdonar, porque si usted lee, si usted estudia dice, no soy digno de ser o estar, ponme como uno de tus trabajadores, tus jornaleros, lo que usted quiera pensar. Entonces él ya sabía que el perdón era para él. Y muchas de las veces pensamos que porque somos como somos, Dios no nos puede santificar. No podemos cambiar. Él no puede estar vivo en nuestra vida. Pero hermano, no es hasta que clames, no es hasta que el hijo pródigo se levantó y empezó a caminar, empezó a caminar. Y ustedes tienen que pensar que caminó y estaba lejos, porque dice que el padre salía a mirarlo, a ver todos los días, y dice que de lejos lo miró. Entonces quiere decir que estaba lejos. Y no sé si tú estás lejos de Dios a estos momentos, pero te quiero decir que tu Padre Celestial te está esperando. Tu Padre Celestial está diciendo, ven a mí, yo quiero ser tu Dios, yo quiero cambiar todo lo que está dentro de ti.
Y su hermano, justificados, santificados, pero la santificación lleva mi parte. La justificación fue hecha, fue tomada, fue dada por la muerte de Jesús. Tengo que aceptar yo. Al aceptar yo eso, entonces empiezo a trabajar y dejar que Dios me santifique. ¿Cómo me santifico? Odio al pecado y no lo dejo que entre a mi vida. Porque yo prefiero que Dios esté dentro de mí, porque Dios no va a vivir dentro de mí si yo no dejo ir del pecado. Tengo que soltar todo eso. A veces es difícil soltar total control a Dios porque queremos que Dios se mueva a nuestro tiempo. Pero quiero decirte que si tú dejas que Dios entre a tu corazón y limpie todo, te voy a decir que tu vida va a cambiar. Tus pensamientos, tu modo de ser, tu modo de pensar, todo eso va a cambiar. Tus finanzas, tu gozo, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo puede cambiar. Porque Dios es un Dios de 100%. Entonces, si va Él a trabajar en esto, va a trabajar alrededor de todo lo que está en mí. Porque Él conoce que yo soy humano y yo necesito, cuando yo pido ayuda, primero quiero que limpie todo esto, pero también que limpie mi alrededor. Porque tengo que vivir en eso. Termino con esto. Juan capítulo 15, versículo 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Es la santificación. Señor, límpiame. Perdóname, no soy digno. Pero somos justificados por la muerte de Jesucristo. Santificados para mí y perdóneme si no estoy bien, pero para mí quiere decir que cuando estoy santificado también me está limpiando. Limpia los pecados, limpia todo dentro de mí, pero me mantiene porque dice, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios quiere darte más y más y más. Pero tú tienes que dejar el pecado y aceptar a Dios. Versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es poder y nos quiere limpiar. Yo pido que esto te ha ayudado y tú puedas entender que el enemigo nomás vino para distraerte. El enemigo nomás viene para quitarnos vida, para robar, matar y hurtir, pero la palabra dice destruir. No dejes que el enemigo te gane. Odia el pecado y ama a Dios, porque Dios te ama a ti y Él odia el pecado. ¿Entendiste eso? Ahí está una revelación. Si tú odias al pecado, tienes el pensamiento de Dios, porque Dios odia al pecado. Eso es grande. Piensa de eso. Pido que Dios te bendiga. Pido que te he podido ayudar en estos días, en esta plática. Pedimos oración por nosotros, por la iglesia. Vamos a orar por toda la nación para que Dios sea el que nos ayude por estos tiempos difíciles. Dios te bendiga. Te amamos. Amén.